la alegría de poder entrar en su casa como cada noche y como había anunciado, es un programa muy esperado por mí, porque hacía bastante tiempo quería tratar este tema, del que me reconozco un total ignorante. Había escuchado muchas veces sobre este tema, pero ahora unos 4 o 5 meses estaba con mi hija y mi señora yendo en el auto a un lugar a comprar alguna cosa. Me sorprendió que delante me iba un taxista con una calcamonía, con una figura, no sé cómo llamarlo, de San la Muerte. ¿Qué cosa? Nunca había visto. Alguien que hace alarde de ser seguidor de San la Muerte. Por supuesto, en Buenos Aires uno cambia de calle. Al rato, en el mismo día, con 4 o 5 minutos de diferencia, una camioneta ya con más signos, más símbolos, más San la Muerte. ¿Qué cosa, no? Ya me asusta solamente el nombre. San me viene de santo, pero la muerte atemoriza. Y nunca estudié el tema, así que me puse a leerlo y empezamos a buscar personas que nos pudieran ayudar a comprender qué es este culto. Quiero decirlo que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con total respeto a las personas que tienen alguna relación con este culto, con esta manera de vivir la fe. Por supuesto vivimos en un país libre, cada uno tiene derecho a creer y vivir la fe que quiera. Pero nosotros como cristianos queremos aprender primero qué es y en segundo lugar poder expresarlo, cuál es nuestra posición frente a eso. Otra vez con una actitud de respeto, de aceptar las discrepancias, pero queremos también tener la oportunidad de decir que nos parece que no está bien. Voy a presentar a mis invitados de derecha a izquierda de aquel lado, no sé cómo sea en la pantalla. En primer lugar, Pablo Leusuc. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás, Juan Pablo? Bien. Gracias por invitarnos otra vez. Se te está cayendo el micrófono. Puede ser, sí. Tenelo cerca. Sí. Cerca al mío, bueno, sí. Perfecto. Vos sos profesor de teología. De historia. De historia. De historia, sí. Y hace unos años atrás fui profesor de movimientos religiosos contemporáneos. Escribí sobre programas y investigué bastante sobre herramientas, especialmente en el campo de la fenomenología de la religión, que va a ser bueno para interpretar lo que vos estás diciendo recién. Claro. Así que estudiaste todos estos tipos. Bastante. Ahora, vos naciste en Misiones. Misiones, provincia de Misiones. ¿Donde hay mucho de esto o no? No, Corrientes. Corrientes es el lugar. Hay una diferencia entre Corrientes y Chaco, pero nacen post los jesuitas, el movimiento jesuítico cuando lo abandonan, hay como un vacío religioso y allí, especialmente en Corrientes y posteriormente va al Chaco también. Son los dos lugares más crecientes. Hoy se pueden encontrar en Brasil también. Pero lo que vemos que el San la Muerte hoy se urbanizó. Como decías, en cualquier camioneta o en cualquier lugar puedes encontrar los carteles que indican eso. Lo religioso de ese tipo siempre se funda en el interior, pero le da un toque urbano. Y después, bueno, después vamos a seguramente a profundizar. Sí, claro, a ver, ¿qué es lo que significa ser ¿cómo se dice? ¿Un seguidor, un devoto? No, a veces se dicen como cultos, no son cultos particulares. Tampoco son comulgantes, porque ellos no pertenecen al grupo, no tienen un compromiso. Esa es la esencia del grupo, que no hay un compromiso de fondo. O sea, se puede ser cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Más. Claro. No hay que confundir el culto de la Santa Muerte de Centroamérica, México, que el espíritu es parecido, pero son totalmente distintos. Tienen más de 3.000 años los de mexicanos. Hace un par de años con un grupo de estudiantes investigamos a fondo eso.
es muy profundo y muy... Tenerlo un poquito en la mano. Lo tenemos. Es muy amplio y muy difícil de entenderlo. Sí. Especialmente en las regiones de Chiapas, y es especialmente un culto post-difunto hasta que el alma se vaya. Pero es otro concepto, nada que ver con el nuestro. Bueno, también está con nosotros Roberto Bosca. Sabe que, Roberto, te vas a tener que presentar con todos los detalles, no, porque me han dicho mucho, pero no quiero equivocarme. No, por ya favor. que estás vos, decide Sí, cuál es tu... yo tengo una formación jurídica de base, soy abogado, pero hace muchos años que me dedico a estudiar las relaciones entre lo religioso y lo político, religión y política. También soy profesor de ética social en la Universidad Austral. Bueno, me he interesado dentro de esta temática, sobre todo el tema de libertad religiosa, soy miembro del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa. Calir, sí. Y otras. Sí, ahí fue que cuando yo les pregunté a la gente de Calir que estuvo aquí en el programa, todos me recomendaban como que sos el número uno. No, para nada. Para nada. Y particularmente no es que me haya dedicado tampoco, quiero aclararte este tema, ¿no? O sea, sé algunas cosas y a lo mejor puedo hacer algún aporte pequeño, pero... Claro, no, lo interesante de tu aporte es que vos sos de la Iglesia Católica. Sí. Claro. Y no leí mucho, pero Sí. algo que leí, leí que, ¿cómo se llama? La imagen, la estatua, Sí. no sé qué, no tiene valor si un sacerdote católico no la bendice. Bueno, ahí sí, hay entre los elementos que forman parte de este culto de San la Muerte, uno de ellos dice que el objeto, digamos, de culto, de veneración, tiene que ser bendecido, algunos dicen por más de un sacerdote, por varios, y los hacen bendecir de una manera subrepticia, ¿no? Sin que el sacerdote se dé cuenta. Porque el sacerdote jamás lo haría. A veces lo ponen entre piel, debajo de la piel. Sí, para sí, que también eso es un uso que, bueno, después hablaremos seguramente mucho de esto, ¿no? Sí. Vamos a ir cambiando los micrófonos a los que necesiten que se le cambie. Bueno, esto sucede en todos los programas. Voy a presentar primero al pastor Ricardo Rocamora. Si te girás un poquito, Ricardo ha venido al programa varias veces, es el más experto, que nos va a presentar a Eduardo Moreira, que está acá y después vamos a charlar con él. Pero ya que vos sos el pastor, gracias por venir, Ricardo. Bueno, gracias Juan Pablo por invitarnos nuevamente. Es una bendición poder estar en algo tan importante y poder ayudar de alguna manera mínimamente a la sociedad con cómo salir de esta historia de adorar lo que no se debería adorar. Pero damos gracias a Dios que hay muchas personas viendo, es un canal muy visto, un programa de mucha audiencia. Los bendecimos y damos en este momento la oportunidad que puedan llamar a alguien que ha estado practicando o está practicando justamente la adoración a San la Muerte, ¿no? Así que es un privilegio y muchísimas gracias por invitarnos nuevamente y bueno. Sí. Tu tarea principal, Ricardo, es, no sé cómo llamarlo, como pastor, yo soy pastor también, tarea principal, ¿cuál es? No sé, hay miles de cosas, ¿no? Lo que más nos gusta son los casamientos y presentar bebé, pero tenemos que ir también a los velatorios. Hay de todo en el trabajo pastoral, pero estás trabajando con el tema de la droga. Muchos sacando chicos de la droga. Sí. Trajiste varios testimonios las últimas veces, ¿no? Sí. ¿Se ve mucho en los chicos consumen droga? ¿Hay un acercamiento? ¿Hay alguna relación entre una cosa y otra? Bueno, en estos últimos años ha crecido desgraciadamente el consumo de las adicciones y mayormente en niños, en adolescentes. Decimos niños 10, 8, 9 años, son niños aún todavía, sí. 10 años, 12. Y también, bueno, tiene mucho que ver con la adoración de cosas que no son reales y que también son utilizadas como culto a través de la droga. La droga también, si bien es parte de lo que es el ocultismo o la hechicería, que promueve a que la persona tenga justamente esta alucinación producto de las adicciones, tiene mucha relación con todo lo que es el ocultismo, valga la redundancia, ¿no? Ricardo, preséntame entonces a Eduardo. Bueno, Eduardo Moreira es una bendición y es un milagro que esté en esta noche aquí. Bueno, él lo va
a estar explicando con las preguntas que ustedes le estén haciendo. Y Eduardo, bueno, es una persona que estuvo 14 años como pai de Umbanda y sirviendo a San La Muerte, a Gauchito Gil. Y justamente, bueno, es un milagro. Tiene muy poco tiempo de haber renunciado a todo lo que es justamente el ocultismo. Hemos sido partícipe de su entrega hace unos 8 meses aproximadamente. El próximo mes de septiembre se está bautizando, así que es un bebé de pecho en las filas del Señor. Totalmente. Y justamente pudimos ser partícipe cuando él ha quemado todo lo que tenía que ver con San La Muerte, estatuas, imágenes, el Gauchito Gil también, una capa de negro con la cual él participaba. Las guías. Bueno, y él lo va a decir porque... Bueno, yo Eduardo. quería, Ricardo, que lo presentara como pastor. Vos ahora te haces cargo de todo lo que diga, ¿eh? Sí, no, porque si llega a decir algo, una macana, es culpa tuya, yo quiero decir. Gracias por tu amistad. Sí, gracias. Eduardo, gracias por venir. No, por favor. Quizás sea la primera vez que vos públicamente haces esto, un testimonio así. Sí, también como en la iglesia di como el testimonio de entregar como todas las cosas y conocer a Dios principalmente. No hay mucha gente que piensan como que no hay salvación, como fue la mía. Yo como fui a la iglesia y me decían, no vayas, porque te vas a morir, te va a pasar esto, te pasa lo otro, no podés dejar esto. Y es mentira, no lo podés dejar, Dios te salva. Me dio como una palabra exacta en la cual tocó mi alma, mi corazón, y agarré, que me acerqué y dije, pastor, era la segunda vez que entraba a la iglesia, dije, pastor, yo no soy digno de entrar a su iglesia porque soy como un bandista, tengo un montón de cargas en trabajos de religiones como a través del umbandismo, y me dijeron que yo no puedo salir. Y me dijo, ¿cómo no puedes salir? Si hay uno más grande que vos y él te saca adelante, y es Dios. ¿Estás dispuesto a renunciar? Y le dije sí. Entonces, como se acercó, él hacia mí y empezó como a orar, ¿no? Junto con mi familia. Y agarré y le dije, pastor, voy a entregar todas mis cosas y a dedicarme específicamente a escucharlo solamente a Dios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, una de las cosas que nos demoró hacer este programa era encontrar a alguien que haya vivido esta experiencia, con todo el respeto a Roberto y a Pablo, Totalmente. que son eruditos, no tienen más fuerza que esto. Yo esto lo viví yo. Acá la autoridad es él. Sí, sí. Los teléfonos, aunque ya empiezan a llegar los llamados, 4568-6452, 4568-6667. El teléfono para la audiencia que quiere enviarnos mensajes de texto es el 15 o el 011 6041 3585. Es un celular de Buenos Aires. Por supuesto, los dos teléfonos que están arriba y que salen en pantalla son de Buenos Aires, así que desde el interior tienen que marcar el prefijo 011. Amelia de Tucumán, hace 30 años, en un rito de San La Muerte, mi ex suegra enterró una foto mía en un cadáver. Mi familia se separó, sufrimos mucho hasta que el Señor nos liberó. En la localidad de Solari, vecina de Mercedes, en Corrientes, es la localidad donde se rinde culto a San La Muerte. Nancy de la Boulage, los correntinos nos han llenado la ruta de cultos a Gauchito Gil. Sí, no sé si tiene relación una cosa con otra, quizás algún día haga un programa de Gauchito Gil, que también es sorprendente por la manera que se va multiplicando, ¿no es cierto? Antes se veía en las rutas, en algún lugar, ahora prácticamente se ve en todas las rutas, ¿no? Seguimos con Eduardo. ¿Cómo fue que te metiste en el ocultismo? Yo me metí a los 14 años, o sea, cuando ingresé por primera vez... ¿Pero quién te llevó? No, me metí como porque la chica que era mi compañera de colegio y la madre como hacía como ritos satánicos, digamos,
que ahora lo veo de otra manera. Entonces, como era como un bandista, y entré a ver qué es lo que hacían. Y de repente, lo que es un Eshú, ¿no? En la religión de ellos, en su escalafón, baja y me empezó a decir lo que era mi vida. Dije, por fin alguien me habla. Y empecé como a meterme cada vez mayor fue, ¿no? Hasta que llegué como a ser hijo de religión y llegué como a todo esto, a llegar como a recibirme. Y después llegó un momento como que había otro hermano de religión que me decía, hermano como de la iglesia, que me decía, vos podés salir. No, yo no. Pero, no me interesaba salir. ¿trabajaste de eso? ¿Viviste de eso? Sí, he hecho muchos trabajos, sí. Distintos trabajos. Ahora hablando... Pero la palabra trabajos tiene dos significados. A ver, dale. No soy un experto, Roberto, pero Roberto. seguramente no digo, trabajar, digamos, de un oficio de albañil, carpintero, médico, eso es pero también trabajos tiene un sentido, digamos, propio de la religiosidad popular, Totalmente, en Umbanda sí, concretamente, sí. ¿no? Sí. ¿Trabajaba de alguna profesión? Aparte sí, como de seguridad. Claro. ¿Y hacías trabajo? Trabajos como de religión, sí. Trabajos de religión son, digamos, de distintas formas. De distintas formas como que vienen como distintas personas a pedirte distintos trabajos. Claro. ¿Me entendés? Por ejemplo, Se les llama trabajo, atadura como de distintos tipos. Sí. Ligaduras sexuales. Ir como al cementerio para hacer como separaciones. Distintos trabajos. Esto como que les dijo llaman. este televidente, déjame que te diga el nombre, una mujer, Amelia, De Tucumán. sí, que pusieron una foto, esto es una cosa que vos hacías. Sí, se hacen como muchas cosas como en cementerio, sí, totalmente, se hacen, sí. Porque que se supone que San la Muerte tiene algún tipo de poder. San la Muerte como es un santo que lo crearon popular, como dice acá el señor, a través del hueso en la cual se saca esta parte, ¿no? Se lo lleva a tallar, queda de este tamaño, en la cual ingresa en la piel, para que ellos como que prometen a él su vida. Ajá. Le prometen como su vida para delinquir, que mayormente la gente lo está usando. A Gauchito Gil, por algo como que no tiene nada que ver. Quizás hay una relación entre Gauchito Gil y San la Muerte. Sí. A ver, Pablo. Es el ocultismo. Y es el ocultismo bajo. Para que ustedes sepan, en Argentina tenemos que diferenciar entre lo que es una secta y lo que es un movimiento oculto. A la Argentina los primeros en llegar han sido las teorías de Allan Kardec, los de Francia, y de eso surgió lo que hoy serían algunos grupos más fuera de Buenos Aires, y bueno, tenemos algunas prácticas, de eso surgen como pequeñas o iglesias o grupos, que podríamos decir movimientos religiosos. Pero a lo que se refieren a San la Muerte y lo que se refiere a Gauchito Gil, pertenece al ocultismo bajo, es un ocultismo poco cultivado, es un ocultismo muchas veces de personajes rebeldes, por eso pertenecen a veces a los narcotraficantes o algunos que se dedican pandillas, etcétera, etcétera. Por eso tienen en común estos dos, de alguna manera buscan hacer el bien, pero en el fondo pueden hacer el bien y el mal también al mismo tiempo. Acá aparece una vinculación que me parece a mí que es nueva en este tipo de situaciones, que es la relación entre religiosidad y delito. Es decir, digo nueva porque por la extensión que está teniendo ahora, digamos, se puede considerar que es como una religiosidad de tumbera, o sea, la palabra tumbero, digamos, hace referencia al mundo digamos, del crimen, ¿no? de la delincuencia, y creo que San la Muerte ha entrado, digamos, como se puede considerar que es como, no sé, como una suerte, para no exclusivamente, ¿no? De religiosidad delictiva, digamos, ¿no? O sea, que es propia de los delincuentes, ¿no? Aunque no exclusivamente de ellos. Utilizan algo como que es simbólico, y lo utilizan y lo siguen utilizando.
Entonces, cuando hay un allanamiento, por ejemplo, lo primero que encuentran en la puerta de la casa es un Gauchito Gil y atrás un Sandra Muerte, que supuestamente es los protectores de ellos. Y con ese motivo salen a robar y a hacer distintas prácticas, ¿me entendés? Porque es una religión... Prácticas, perdón, ¿no? Sí. Prácticas pesadas como No, claro. entregar sangre de personas en los hechos delictivos que hacen, que bueno, vos lo sabés muy bien, Eduardo. Inclusive como se entrega también como a su propio hijo, Sí. sí, se ofrece como... Déjenme que leo los mensajes y seguimos charlando. Soy pastor de Goya Corrientes, no nos dice el nombre, pero gracias, colega, por llamarnos. Y es impactante el espíritu, San la Muerte. Los adictos, los presos, los ladrones hacen pacto con San la Muerte. Y también las personas de bajos recursos se involucran con él. José Luis de Córdoba, anduve en esos ritos mucho tiempo y el Señor me liberó de todas las adicciones. En Cristo todo es posible. Amén. Elba de Rosario, el Gauchito Gil era seguidor de San la Muerte. Sí. Víctor de Santa Fe, impresionante el programa, los felicito y Dios los bendiga. Creo que un solo programa no alcanza. En el ambiente de los privados de la libertad le hacen promesas a San la Muerte y se hacen tatuajes. Sí. Omar del Chaco, ¿cómo llegó Eduardo a la iglesia y quién le impedía ir a la iglesia? Bueno, no sé por qué hace esta pregunta, Omar, pero vos contaste y decías que algunos te decían no vayas que te vas a morir. ¿Qué gente te decía eso? La misma gente, que yo me rodeaba, me decía que te podías volver loco, porque no podías jugar, digamos, de la parte oscura con lo que era blanco, por Perdóname. ejemplo. Es decir, que esa gente es consciente de que está atada al oscuro. Exactamente. Es consciente de sí, eso. Sí, sí. Por eso como es lo que le dicen, por ejemplo, la magia blanca y la magia negra. Entonces nosotros estamos estaban toda esa gente que no saben cómo es que Dios es más fuerte que eso, que Él lo puede sacar totalmente de ahí. Y lo demás le crean miedo, temor. Pero si no, si voy ahí, ¿qué pasa? No experimentan. Entonces, como no es querer experimentar la palabra de Dios, llenarse, solamente pararse en la puerta, como hice yo, con temor, me paré como de la puerta, entré, di un pasito y me quedé, ¿y qué me pasará ahora? Y lo miraba al pastor, digo, ¿y ahora qué me va a ocurrir? Si yo tengo tanta carga negativa atrás mía, tantas cosas, digamos, tantos bichos, como dice él, y es cierto, ¿qué me va a suceder? ¿Y si salgo como para otro lado y me muero? Y nunca me pasó nada. Cuando llega... Te pasó algo grandioso. Totalmente, naciste gracias de a Dios. nuevo. Eso es cierto, sí. Justamente y eso... cuando él llega, fue como un oleaje de gente que practicaba estas cosas y participó de todo el momento de liberación, que es bastante interesante, sí, cómo Jesucristo vino a libertar al cautivo, al que estaba oprimido. Así que vimos el milagro de Dios, viendo cómo lo liberaba a Eduardo también. Y lo más impactante fue el momento de quemar todas las cosas, que él tenía temor, porque él decía que para poder deshacer las maldades que hizo con mucha gente, hizo mucho daño con el tema de San la Muerte, y entregando, matando animales, la sangre, que no iba a poder soportar, y comenzó a temblar, a transpirar y a tratar de apartarse, y le dábamos confianza, seguridad en la palabra de Dios, y él pudo ver cómo se comenzaba a quemar su capa negra, su capa roja, sus velas, sus artificios, ese como día, en el libro de los Hechos. A ver, ¿qué pasó ese día? Como fue impresionante. Por un lado, como algo como que adentro mío, que era un temor de lo que iba a suceder. Cuando iba sacando la capa, lo que era la guía, y transpiraba solo. ¿Cómo transpiraba? Era impresionante. Un aire como caliente y frío tenía. Y cuando él, el pastor, come junto con otro pastor, y mi señora y mis nenas, me decían, no teman, porque acá como está Dios, está el Señor, va a bendecir tu casa, va a cambiar. Y gracias a Dios cambió impresionante, me dio algo increíble.
acá hay una cosa muy interesante para rescatar desde afuera. Lo que practicabas antes era lo mágico, y lo que vos encontraste en la iglesia y en el Señor, en Dios, es misterioso. Lo misterioso es superior a lo mágico. Lo mágico es algo cotidiano, común, silvestre, no requiere compromiso, o es un compromiso muy efímero. Ahora, Dios obra de forma misteriosa, que vos no podés entender. ¿Cómo se puede describir? No se puede, lo que vos estás queriendo escribir, no hay científicos que te pueden describir o pautar estas cosas. Lo importante, eso es misterioso, son los misterios de Dios. No se puede entender muchas cosas que ha hecho en mi vida, por ejemplo, en mi casa, en mi hogar, ¿me entendés? Con mis hijos, que yo estaba apartado de mis hijos, porque yo fui y le dije, yo me separé de mi familia por seguir una religión, y después volver de tanto tiempo con mis hijos pidiéndole tanto a Dios, volvieron ellos hacia mi puerta, lo trajo ahí, y cuando lo trajo a mi puerta, a mi casa, fue algo grandioso, porque mi hijo me dijo, te perdono, porque Dios te perdona. Y lo quedé mirando sorprendido, y le dije, ¿vas a la iglesia? Sí, canto rap para la iglesia. Lo perdonamos, decirle. Y le dije, yo también voy a la iglesia. ¿Y a dónde vas, pa? Tiene 21 años. Y hacía ya como 12 años que no lo veía. Y vino, y se encuentran siguiendo al Señor. Roberto, increíble. preguntan, ¿cómo empezó esto de San la Muerte? Bueno, no se conoce exactamente, hay algunas teorías, ¿no? Algunos piensan que es un culto muy antiguo, en el sentido, relativamente antiguo, aquí en Latinoamérica, que es previo, es decir, es la época del virreinato, ¿no? Nació en la zona del litoral, digamos, Corrientes, tiene un origen, según esta teoría, tiene un origen guaraní, es decir, que se origina ya en los aborígenes autóctonos aquí en estas tierras, y después se fue difundiendo, como creo que él decía, a otras provincias también del norte, y bueno, ahora se ha convertido así en un culto urbano, ya lo tenemos en Buenos Aires, y hay miles de personas que en este momento ya practican el culto de San la Muerte, muchos de ellos a lo mejor sin saber exactamente todos los alcances y la significación que tiene este culto, porque tiene algunos aspectos que son, como decíamos, ¿no?, preocupantes desde el punto de vista social también, ¿no? En el sentido que hay como una inversión axiológica o de valores, en el sentido de que se puede rezar se le reza muchas veces a San la Muerte para hacer el mal, digamos, ¿no? Para que haga mal a otra persona, o si no, en el ámbito, digamos, de las personas que han privadas de su libertad o que están en una situación de delincuencia como estilo de vida incluso, algunos de ellos, bueno, rezan para que los proteja de la policía, ¿no? Esto se da en un caso de canonización popular, o sea, hay casos, bueno, en Gauchito Gil es, por ejemplo, un caso de canonización popular que se produce cuando una cantidad, digamos, creciente de personas empieza a tributar un culto a alguna persona por algún motivo. Muchas veces, como en el caso de Gauchito Gil, es por una muerte trágica, ¿no? Y eso provoca un estado de conmoción en el espíritu que dice, bueno, es algo que no debió haber sucedido, que se muriera tan joven, pero sucedió, ¿no? Entonces, ahí es cuando se suscita el caso del Gauchito Gil, de la difunta Correa, para hablar de los más difundidos, porque hay muchísimos, Sí. de los más difundidos en nuestro país. La difunta Correa en San Juan, y bueno, Sí, se ha pero difundido ya inclusive a todo el hay país. un santuario a Gilda, que es una Sí. cantante, ¿no es cierto? Los Sí, últimos el casos caso de de Gilda es un poco distinto, porque no produce tantos maleficios, No. es más familiar, No. es, podríamos decir, en una categoría diferente, ¿no? Ahora, se da la muerte trágica ahí también. exactamente, De Gilda, ¿no? O sea, el es que caso- son las mujeres trágicas, el grupo de las mujeres trágicas, tal el caso de difunta Correa, como Gilda y otras muchas más. más. sí. Incluso María Soledad Morales Claro, también. ahí hace poquito se inició un culto. tiempo dirigí una tesis de un chico que investigó estos casos, y la conclusión ha sido que de los males mayores que puede producir un grupo así popular, este grupo casi como quedaría fuera. Ahora, este caso no solamente
preocupó la Iglesia Católica, sino que por mucho tiempo. Ya desde el 1978, el Concilio Latinoamericano de Puebla se planteó este tema. De hecho, no hubo un consenso, hubo 3 posturas distintas. Se sacó la conclusión que es un producto de una escasa evangelización, una religión sin cultivo. Otro grupo de alguna manera no se opuso, sino que dijo que es rescatable, redimible este tipo. Y un tercer grupo no. Un tercer grupo dijo, de esto no podemos acercarnos. Precisamente, o sea, dentro de la Iglesia Católica, en los últimos años, por decir, digamos, las últimas décadas, se está viendo, o se está produciendo un proceso de una cierta revalorización de la religiosidad popular, en el sentido de que considerar de que no todo es negativo y de que puede haber algunos elementos positivos, quizá, digamos, más en algunos cultos que en otros, pero donde hay algunos valores que pueden rescatarse, digamos, ¿no? En esta religiosidad del pueblo que no tiene, digamos, una forma institucional, ¿no? Como evangélico, Roberto, sí. Eso sabe que nos suena lo más discordante que se te puede ocurrir. Sí, yo sé que en los evangélicos no hay este movimiento, pero tengo que decirlo porque en la Iglesia Católica está sucediendo. Una vez me pasó, yo traje a un famoso sacerdote aquí que después cayó en desgracia porque se metió en política. Y le dije, digo, me llama la atención que el otro día usted haya ido al gran culto, al día de celebración, donde se juntan cientos de miles de personas por el Gauchito Gil. Digo, a mí no me entra en la cabeza que alguien que tiene que predicar a Dios único y soberano, y me dice, no, es que el sacerdote tiene que estar donde está la gente. Y bueno, le digo, pero su presencia como que está convalidando esa posibilidad, que lo que está haciendo la gente no está tan mal. Cuando abrimos la Biblia, no hay manera, leyendo la Biblia, no hay manera de aceptar eso, ¿no? Le hago 2 aclaraciones, Juan Garrán, si me permite. Con todo gusto. La primera, y si discrepas mejor, ¿eh? No, sí, digamos, estas son cuestiones opinables incluso dentro de la Iglesia, porque como decía él, no es que haya una definición estricta. Pero sí, yo creo o intento comprender, digamos, que la Iglesia ha tenido a lo largo de toda su historia una actitud de tratar de evangelizar la realidad social, digamos, ¿no? O sea, muchas iglesias de la antigua Europa, santuarios marianos, han sido cultos paganos, lugares de santidad de los cultos precristianos, ¿no? De la antigüedad. Y la Iglesia ha procurado, digamos, transformar eso, digamos, encarrilar eso lo mejor que se pueda. Yo creo, me parece a mí entender que este sacerdote no sería devoto de Gauchito Gil, sino que procuraba, digamos, que eso se encarrilara de alguna manera, si es que puede encarrilar, si eso se puede discutir, ¿no? Eso se dice, en la religión se dice sincretismo. Sincretismo. Sí. Y en las palabras científicas se utiliza mucho la hibridación. Sí. La hibridación, que es la mejor manera de acercarse. Es muy complejo esto, no es tan fácil. Ahora, también una segunda aclaración que hago es cuando yo digo que en la Iglesia Católica hay una cierta valoración, digamos, de estas cuestiones, no se refiere tanto a estos cultos que estamos hablando, sino sobre todo a la religiosidad popular que se expresa en los santuarios marianos, en las peregrinaciones, en las fiestas populares, culto a la Virgen. Como somos mayoría, de eso no vamos a hablar, Roberto. Como somos mayoría. Porque no tengo ningún problema. Estaríamos abusando de que somos más y de que nosotros tenemos una opinión muy clara acerca de todo eso, ¿no? Déjenme leer. No crean que todos los correntinos adoran a San La Muerte. No dijimos eso. No, para nada. Yo soy correntino y toda la familia somos adventistas, por favor. Angélica de San Miguel, es verdad, San La Muerte toma represalias con la familia. Dice Luis de la Plata, soy policía y esto lo vivo por mi trabajo todo el tiempo. Amelia, mi ex suegra es alemana, odiaba a Dios y tenía un libro satánico en alemán antiguo. Se juntó con este grupo de San La Muerte en Buenos Aires. Silvia de Rosario, qué buen programa. Conocemos adolescentes que hicieron pacto con San La Muerte y se suicidaron. No sé si querés comentar esto porque es muy fuerte. Eduardo. Sí,
La mayoría come de la gente, come que hace esos pactos y que realmente piensa que no van a salir, que no hay salvación, por ejemplo, se terminan matando, separando. Es todo es malo, no sé cómo explicarlo en una teoría como bien, porque es muy profundo los pactos que se hacen. Yo he conocido gente que hacen pactos, los padres, para obtener cosas y al poquito tiempo como el hijo se terminó ahorcando, se terminó matando en la ruta con los vehículos. Ahora, O sea, Eduardo, te pide sí, a la vez. Eduardo, lo que vos decís da a pensar entonces que Tezán la Muerte tiene poder. Pero el poder se lo da, discúlpeme, el poder se lo da a la gente a través de la luz. ¿Qué es la luz? La vela. Todo objeto que vos des la vela, se utiliza solamente tu energía, ¿no? Y llamás. Entonces vos al colocar una vela y dándole energía de tu cuerpo, de tus manos, te da. A ver, le voy a pedir a Ricardo, que lo tenemos medio olvidado acá. Acércate, son buena gente estos. No me vas a hacer nada, ¿no? No, Ricardo, ¿entonces tiene poder San la Muerte? En realidad, los demonios han sido lanzados, la Biblia, la palabra de Dios, este hermoso libro que podemos hacer en el primer plano, menciona realmente que Satanás y la tercera parte de los ángeles han caído a la tierra y estamos en una tierra enemiga. De otra forma, explicarlo fácilmente para los que practican esto, invocan a las tinieblas, invocan a los espíritus. Y cuando él está hablando del tema de las velas y demás, lo que están haciendo es justamente invocar a los espíritus para adquirir poder desde el lado de la oscuridad, de la maldad, y justamente hacer trabajos en los pactos sexuales, pactos de muerte, que ellos arrojan en las esquinas, justamente rocian con sangre de animal. Lo han hecho, maneras de hacer los trabajos con gallina, inclusive con gatos, con un montón de cosas que sangre de lechón, sangre humana. Por ejemplo, tenemos un caso en la zona que una persona pasaba en bicicleta por el costado de la ruta. Nosotros estábamos en Virrey del Pino, partido de La Matanza, el sur de la última parte del partido, y justamente una persona yendo en bicicleta al costado de la colectora sintió un ruido entre el pajonal, pensó que era un perro que lo había atropellado, un auto, etcétera. Bueno, siente que eran unos quejidos, así que esta persona se vuelve a ver en la noche, 10 y pico de la noche, y ve que eran quejidos humanos. Así que se acerca y ve a una persona atada a las manos, con alambre, los pies, una cosa terrible. Llamó al 911, vino la policía, alcanzaron a llevarlo al hospital. Y bueno, lo habían sacrificado justamente, tratado de usar su sangre, cortándolo, que vos te debes recordar de este testimonio que en toda la zona fue algo revolucionario porque fue una cosa muy perversa. Gracias a Dios la persona no falleció, la pudieron recuperar en el hospital. Pero ha habido crímenes rituales, ¿no? Claro, o sea, claro. Sí. Pudo hacer la denuncia, toda esta gente fue presa, gracias a Dios, a las 2 o 3 de la mañana pudieron allanar el lugar. Es lo que salió en los diarios en ese tiempo, ¿no? O sea que lo que hacen, el poder que adquiere es a través de la propia maldad y de la invocación que hacen a los demonios. Nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Así que por más filosofía que nosotros podamos buscar en esta reunión, la realidad es una. Lo espiritual llama a lo espiritual. Si nosotros somos hijos de luz, llamamos a la luz. Y bueno, hay un santo que es supremo sobre todos, y este santo se llama Jesús, se llama Jesucristo, es el supremo de los supremos. Totalmente, y justamente uno de los problemas más graves que tenía él era el miedo, que él, para poder deshacer la maldad, tenía que ir hasta el mar y largar esos famosos barquitos y caminar hacia atrás y toda la historia que hacen ellos vestidos de blanco y toda la historia esta que es bastante compleja.
pero gracias a Dios que tuvo fuerza en la palabra de Dios, en la fe, en la nueva etapa de vida, y no solamente pudo terminar con esa etapa, yo sé que a él le cuesta hablar porque le pasó al llegar a la iglesia, estos casos nosotros les hacemos pedir públicamente perdón, como en este caso a la sociedad, porque han hecho y hacen mucha maldad a través de San La Muerte, a través de Gaucho Gil, y todas estas cosas que tienen que ver con sangre. Cuando la sangre de animales no alcanza, necesitan sangre humana. Entonces hay una sangre que es soberana sobre toda sangre, y es la sangre del Cordero de Jesucristo, que ha sido derramada en la cruz del Calvario y que sirvió para perdonarle justamente a Eduardo cuando se paró adelante de una multitud en la iglesia y le pidió perdón a Dios, a la familia, le pidió perdón a mucha gente que había hecho mucho mal, porque no todos los trabajos son buenos, como hablaban recién los invitados. Hicieron trabajos de maldad para matar a un policía, para salir y que los tiros no le peguen, cosas muy difíciles, cosas que son irreproducibles y que no se pueden. No, está bien, pero y respetamos. Es muy fuerte, pero realmente la luz soberana es la fe en Dios. Dios es uno solo, Jesucristo es su Hijo, por el cual todos nosotros venimos a ser perdonados. No voy a predicarles, les digo que necesitamos el perdón. Quizás hay personas que aparentemente no hicieron cosas tan malas, pero toda persona que se aparta de Dios tiene maldad en su corazón y necesitamos el perdón de Dios. Roberto, ¿querías decir algo? No, quería preguntar, ¿puedo defender a los devotos de San La Muerte? Buenísimo, dale. No, quería decir también que... ¿Como buen abogado? Sí, eso me parece que es de abogado, ¿no? Está el abogado del diablo, ¿no? Fíjate de qué lado. A pesar de que hace muchos años que dejé de ejercer la abogacía, me he dedicado a la investigación en la universidad, pero se ve que sigo siendo un poco abogado. Es el día de abogados. Felicidades a todos los abogados. El abogado de los abogados, el cual defiende nuestra causa, se llama Jesucristo. Así es. Y deberemos dar cuenta delante del Tribunal Supremo, que es Dios, y delante del... Todos tendremos un juicio. Sí. Quería decir que me parece que muchas de estas personas, no digo todas, pero me parece que muchas personas que, lo podría decir, son miembros de este culto, por así decir, porque no es una organización, no es una secta, sino que es un culto, decía que muchas de estas personas creo que están como presas, es decir, en este tipo de situaciones el miedo es él en algún momento mencionó la palabra miedo. El miedo es un factor fundamental, es decir, que son personas que son, diría, en cierto modo, víctimas. Son víctimas, no es que sean victimarios, o sea, perversos, digamos, sino que son víctimas de vivir en un mundo, el mundo mágico que él mencionaba, el mundo de la manipulación de lo sobrenatural. La diferencia de la magia y la religión es precisamente esa, ¿no? O sea, que realmente es una prisión. No sé cómo la ha vivido, creo que él es el que tiene que hablar en esto más que nada, pero yo lo veo de este modo también. Él fue 14 años pai de un banda y practicó y adoró a San La Muerte sin sacarle el lugar a él. Pero realmente la prisión la vive realmente el ciudadano común cuando ve un hecho delictivo y matan a un agente, un oficial, un policía, una familia, y detrás de ese ladrón está justamente la adoración a San La Muerte. Es prisionero justamente de ese sarcasmo que es la adoración a alguien que aparentemente, entre comillas, estaría protegiendo justamente a un delincuente, al mal. Pero hay un elemento interesante, quiero quizás continuar hilando la idea de Eduardo un poquito. A medida que la nación o un lugar tiene mayores necesidades, crecen más estos grupos. Esto, de un lado, no quiero defender a nadie, pero de algún lado muestra una sociedad abierta espiritualmente. De alguna manera es una cosecha grande para el cristianismo. Claro, pero lo que pasa es que están buscando equivocadamente o están buscando. De alguna manera hay una buena intención detrás de todo eso. Pero finalmente son presas de estas trampas. Hay un momento como que por más que vos seas religioso, ¿no? De la forma como que te estás diciendo, llega un momento que a vos mismo, o sea, la persona, por ejemplo a mí, me vino a decir, hermano, ahora vení, hiciste tanto, tenés que pagar. Y me ha pasado con que se lo he dicho al pastor 2 veces casi, y gracias al Señor hoy estoy acá. O sea, está contando de 2 pais de un banda que vinieron para hacer trabajos a sus propios hijos y supuestamente en esto tendría que limpiar a los otros pais.
y le iban a dar un dinero y él rehusó de ese dinero y no me he hizo reído el trabajo. de ellos. Hablamos Por eso- del orden espiritual, ¿no es Claro, cierto? por eso es alineante este tipo de religión. Porque no es religión, es una práctica y es también mágicas. opresiva. Y otro de los elementos es deforma la imagen de Dios, porque eso no es la imagen de Dios tampoco. Muchos elementos podíamos usarlo. Ahora, algunos especialistas dicen, porque la gran pregunta es, Uruguay, por ejemplo, es un país el más agnóstico de América Latina, ¿por qué sobreviven o por qué hoy más que nunca se levantan o se originan estos tipos de cultos? Y aún más, el agnosticismo se caracteriza por ser intelectual, reflexivo, etc. Y estos casos son ocultismo bajo. o Irracional. irracional. Claro, pero Uruguay como hace como el candomblé, por ejemplo. Sí, sí. Claro. No, él de lo que dice es, digamos, el contraste que se da en Uruguay, una sociedad totalmente secularizada Sí. y agnóstica. Sin embargo, prende, se pone- me dejan leer los mensajes. Quiero respetarlos a ustedes, pero también a mis televidentes. Gloria a Jesucristo, excelente testimonio, alguien dice por vos, Eduardo. Ángeles Rosario, debemos estar orando en todo tiempo por todo esto que es satánico. Muy bueno enseñar esto. Luis Pinto, quisiera compartir mi experiencia como policía. En los allanamientos que hacíamos, los ladrones se escondían drogas y armas detrás de la estatua de San La Muerte. Y mis compañeros no creyentes no querían tocar por miedo a la estatua. Y los ladrones saben eso y por eso escondían las cosas así. Yo como creyente en el nombre de Jesús encontraba todo. sí. Claudio Rodríguez Rosario, conozco un amigo hermano en Cristo que en su momento hizo pacto con San La Muerte y su carga es llevar en su cuerpo el tatuaje. Muy interesante el programa, claro, eso no se lo puedo sacar. Alejandro de Goya, ¿es correcto quemar las imágenes cuando la gente se convierte? No sé si es una pregunta, yo la leo como una afirmación. Gracias a todos los que están llamando y a todos los que están participando. Evidentemente, ya como alguien dijo, este es un tema que da para seguir dialogando. El propósito del programa es traer luz, es anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es tiniebla, por donde se lo mire. Podrá darnos un beneficio circunstancial. No conseguía novia y ahora conseguí novia. Pero el costo es quedar atrapados en las redes del maligno, que se viste de toda clase de personajes. Aún se viste como un ángel de luz. Así que no estamos luchando contra carne, contra personas, sino contra, como decía Ricardo, un enemigo multifacético que es el príncipe de este siglo, de las tinieblas. Y el pasaje en la palabra de Dios dice que no debemos desconocer sus artimañas, sus estrategias. Y es lo que estamos haciendo. Y otra vez insisto, con profundo respeto, porque Dios ama a todas estas personas que están metidas en eso. Dios las ama. Ni se imagina usted que me está mirando y que está atrapado por San La Muerte, por algún culto satánico. Usted no se imagina cuánto Dios la ama a usted. Amén. Tanto que dio a su Hijo para rescatarle. Y lo que quiere Dios es sacarlo del pozo de la desesperación y ponerlo a usted sobre una roca firme, de la miseria, de la muerte, de la oscuridad, a la luz de la gloria de Dios. Lo que uno se pregunta como cristiano, yo nací en una familia cristiana, igual que Pablo, ¿cómo puede ser que la gente entre en eso? ¿Qué la lleva a la gente? Pero no ven las iglesias cristianas que predican a Jesús, pero y la gran pregunta que te hago, vos nunca habías escuchado de Jesucristo, nunca habías visto una iglesia, nunca habías conocido personas que vivían cantando y alabando al Señor. ¿Qué te llevó a eso? Qué cosa compleja, ¿no? Eso. Sinceramente yo conocía, yo
fui primero como a la iglesia, ¿no? Y cuando me alejé del Señor, conocí lo otro y arrastré a la que fue la madre de mis hijos conmigo. Y ella también dejó como lo que era la iglesia. Y los dos dejamos y seguimos como lo que era el budismo y todo lo ocultismo, todas esas cosas. Y hoy como encontrarnos con la madre de mis hijos después de tanto tiempo, pues soy separado, me junté con otra mujer, gracias a Dios, tengo una familia, ¿no? Y hablar con ella de lo poco que hablamos y mis hijos hablar de Dios y decirte Cristo como vive. Y yo lo miro y decir, sí, Cristo vive. Y es increíble. Y ella decir como vive. Si hubiese vivido antes y no me hubiese metido acá, tal vez no estaríamos así. Pero cada uno tomamos como otro rumbo distinto. Ahora, pero al ir metiéndote en esto, la gran pregunta es, el recuerdo de conocer la iglesia, de saber que hay un Dios, que Jesús murió por nosotros, eso se te cruzaba, alguien lo mencionaba. ¿Cómo es que te ibas metiendo y sin no sé, yo no lo puedo creer, no puedo creer. Y son cosas como que uno como experimenta como pibe, tenía 14 años, y me fue gustando, y cuando ya me di cuenta de todo esto, ya tengo 40 años, hace 7, 8 meses que estoy en la iglesia, y era tal el aturdimiento, digamos, de las cosas que me estaban pasando, y dije como mi suegra, un testimonio hermoso, mi suegra como ella estando mal, que se estaba por operar como de un pulmón, estaba internada mal y me dijo como a mi señora y a mi cuñada y a mí, gordito, anda a la iglesia. Porque ella me dice, gordito, anda a la iglesia. Y yo le digo como, no, a la iglesia no, a mi señora. Me dice mi cuñada, vamos. Y fuimos los tres. Cuando pisamos, y hoy gracias a Dios, no lo tuvieron que sacar ningún pulmón, ni nada por el estilo. Es una mujer con 60 y casi 70 años, una mujer, pero es una piba impresionante. Gracias, lo que estamos gracias a Dios. 70, eso es casi un elogio. Gracias a Dios, es enorme. Lo que pasa, y me cambió ahí, eso 2 veces que fui, la primera di un pasito y lo miré, como ya lo expliqué anterior, y dije, ¿qué pasará? La segunda vez y la tercera le dije, pastor, mire, en lo poquito que estuve acá, me dio un cambio distinto, fue un renacer distinto al levantarme, me mostró distintas cosas, dije, Señor, sí, tengo que volver a vos. Y hablé. Justamente con los jóvenes, la pregunta que hacía el pastor recién es que es muy atractivo en este tipo de cultos porque tocan toda la noche el tambor, toman bebidas alcohólicas, hacen ritos con la miel, pasando en el cuerpo a las jóvenes, a las adolescentes, muchas cuestiones sexuales, y para un joven por eso es muy atractivo, mientras que para ellos la iglesia es como un poco aburrida. Pero realmente nosotros hace pocos días atrás hemos recibido una joven que ha sido prácticamente violada en todo su pudor de adolescente, de 15 años, y le han hecho este tema de la miel, que le hacen una curación con la miel, y la desnudan y le pasan miel por todo el cuerpo, y el resto va por imaginación propia, que es un desastre. Hemos tenido que tomar responsabilidades legales en mandar a hacer la denuncia competente. No es algo fácil, entonces por eso es atractivo para los jóvenes estar toda la noche tocando el tambor, bebiendo, sí. Y caricias van, caricias vienen. Entonces fue un poco la atracción desde la juventud que viven, y después se encuentran con toda esta desgracia que han vivido, porque las cosas en las cuales participan y practican es totalmente satánica y diabólica, porque no es para bien. No. Quizás hay otras cosas más que debemos agregar. Todo ser humano entra a cualquier lugar por necesidad. Hay alguna necesidad inherente en toda la persona que nosotros desconocemos. Y lo mágico es muy atractivo. Lo mágico aún más está dentro de las iglesias. ¿Cuántas personas vinieron a tu iglesia y pidieron que vos ores y en el momento se termina? No es así. Y estos lugares ofrecen la magia, ofrecen
soluciones rápidas, etcétera. Y también está la apertura de la persona. Nosotros somos incurablemente abiertos o necesitados espiritualmente. Hay un ADN espiritual que busca eternamente. Mi gran pregunta es cómo ha habido tu caso, cómo podía ser que escuchaste del Señor y de repente no te vino otra vez Me el mensaje. estaba por meter un segundito como lo que estabas diciendo. ¿Sabés qué? Un minuto tenés, Eduardo. Sí, lo que pasa es que ahí, cuando entras, ¿me entendés? El poder de Satanás es tan grande que conoce tu vida. Entonces, como te habla a través de la otra persona, la incorporación, ¿me entendés? De Satán, y te dice, Eduardo, o el que sea, tu vida como es así, 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 te peleaste con fulano, mengano, y un montón de cosas, y vos decís, ¿y vos cómo sabés? Si yo como es la primera vez que te veo. Claro, claro. Nerito, tráeme una gallina, como que lo arreglamos. Entonces come de esa manera las tinieblas, come. Y traete como paquetito como de cigarro, como traete esto, traete lo otro. Entonces vos vas, todo con la valijita, traes. Y te vas sumiendo en tantas cosas que ni sabés. Y como prender una velita como es Andrés Muerto, prender una velita de otro. Claro. Sí, sí. Nadie entra de cabeza, todo es un proceso. Roberto, una reflexión final. No, bueno, simplemente quería completar lo que había dicho él, que también está la libertad humana, ¿no? Es decir, Dios nos hizo libres y bueno, y el hombre puede elegir y toda la historia humana es una elección entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, bueno, y esto será así hasta el fin del mundo, ¿no? Porque todos podemos elegir bien o elegir mal y eso es el pecado, ¿no? Fui bandista, dice alguien, Cristina Luque de Zárate. Durante 11 años y el 6 de diciembre del 2008 me alcanzó la gracia de Dios. Hoy soy nueva criatura en Cristo. Dios los bendiga. Amén. Inés de San Nicolás, la gente incurre en esto por desconocimiento de la palabra de Dios. Familia Núñez del sur de Santa Fe, muy bueno programa. Bárbara la enseñanza, bendiciones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Pablo. De nada. Gracias. Él es amigo, sí. Pero especialmente gracias, Roberto. Gracias por la invitación. Gracias por venir, molestarte. Gracias, Eduardo, tu presencia aquí ha hecho la diferencia, con el respeto que me merecen los teólogos y doctores. La estrella del programa. La estrella del programa sos vos, claro. Porque mirá, el mejor testimonio que hay en la Biblia es de un ciego que no sabía nada. Un ciego que no sabía nada, lo llaman y dice, miren, no me hablen de teología, no quiero hacer discusiones filosóficas, yo solamente usé una cosa, antes era ciego y ahora veo. Es lo que vos dijiste hoy. La gente te ve a vos y ¿sabés qué piensa? Ojalá que te pase a vos. Si este hombre salió, Dios tendrá poder para sacarme a mí. Y te decimos con todo el corazón, sí, el poder de Dios es infinito. Lo que hizo Jesús al morir en la cruz tiene tanto poder que no hay pecado que Él no pueda perdonar. Gracias, Ricardo, gracias por venir. No, gracias a vos. La verdad que es un programa para más de 2 horas, pero bueno, nuestro programa dura 1 hora y me voy pensando en más de una persona, que en su casa, en un bar, en un hotel, vio el programa y está atrapada y que tiene algún amuleto, alguna cosa a la que le asigna algún poder. Es el demonio que te está atrapando. El único que tiene poder es Jesús. Llámalo ahora. Señor, quiero conocerte. Metete, presentate, hacete ver, hace algo en mi vida. Quiero liberarme de todo esto y quiero seguirte a vos. Hacelo ahora. Que tengas una buena noche y un buen fin de semana. Nos encontramos el lunes. Que Dios le bendiga.